Hola a todos, bienvenidos a este Talent Talk en el que vamos a hablar de empleabilidad en el sector de la ciberseguridad, un poco de las expectativas en el mercado laboral para estos profesionales. Me presento, yo soy Alberto García, soy periodista y actualmente soy redactor en el medio online adslzone.net, donde escribo de varias temáticas, internet, operadores y también sobre ciberseguridad. Este va a ser un encuentro que estoy seguro que va a ser de mucho interés para personas interesadas en general en la tecnología, pero también estudiantes de ciberseguridad, potenciales estudiantes que se estén planteando pues alguna rama en la que especializarse o iniciar estudios en este ámbito. Antes de comenzar, eso sí, agradecer y mencionar a K-School y a la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias a ellos podemos celebrar hoy este encuentro. Y sobre K-School, comentar que bueno, es una escuela de referencia en lo que es el ámbito de las profesiones tecnológicas y digitales. Es una escuela ya con 10 años de experiencia, pero a partir del año 2021 K-School se unió a Grupo Proeduca, que es también la matriz de la Universidad Internacional de La Rioja, ¿no? Entonces, bueno, desde 2021 pues K-School no ha hecho más que mejorar su oferta, y además una oferta que se caracteriza especialmente por un alto nivel de empleabilidad, ¿no? en sus egresados. Con lo cual, bueno, pues todos los que os suscite interés lo que hablemos en esta jornada, pues vais a poder revisar distintas formaciones que tiene K-School relacionadas con la ciberseguridad. Y bueno, este encuentro también es muy especial porque tenemos la suerte de contar con tres profesionales con currículums muy potentes, trabajando en empresas especializadas y que seguro nos van a ofrecer información muy valiosa sobre lo que es el mercado laboral en la ciberseguridad en este momento. Entonces, bueno, vamos a darle la oportunidad a cada uno de ellos de presentarse un poco, contar brevemente su trayectoria y, bueno, ver qué nos van a aportar en esta charla. Así que, pues, Alejandro, si quieres, empezamos contigo. Alejandro Ramos, Country Manager de Telefónica. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi presentación es breve, ¿no? Empecé trabajando en seguridad en el año 2000. Ahí coincidí con Nacho, que le tenemos por aquí. Ahí estuve 9 años haciendo consultoría y servicios de seguridad hasta que me fui de responsable de seguridad a ING, el banco online, ahí protegiendo a nuestros clientes online. Y de ahí ya Telefónica, ¿no? Donde estoy ahora. Mi rol actual es la gestión de la compañía de ciberseguridad en el ámbito dentro de Telefónica, que llamamos Telefónica Tech, dentro del territorio de Brasil. Yo estoy localizado en Sao Paulo, Brasil. Así que, bueno, pues aquí somos unas 300 personas y prestamos servicios de ciberseguridad para nuestros clientes brasileños y multinacionales. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, nada. Pues Nacho, seguimos contigo, si te parece. Tenemos a Nacho García, CISO Global en Gigas, director de la seguridad de la información en esta empresa. Cuéntanos, Nacho. Hola, buenas a todos. Bueno, yo, como decía Alex, que nos conocemos hace muchos años, llevo, pues yo creo que ya para 20 años en el sector. Empecé en el mundillo del hacking. Estuve en varios proveedores de ciberseguridad, con temas de hacking, con después ya evolucionando a temas de montar servicios de SOC y bueno, y por muchos sitios. Estuve también por Orange España de responsable de seguridad y bueno, mis últimas andaduras de CISO en una empresa anterior y en esta que es un cloud y una telco a nivel internacional, ¿no? Donde protegemos todo ese cloud y telecomunicaciones a nuestros clientes dando servicio y bueno, con las mejores prácticas, digamos, ¿no? Genial. Gracias. Pues finalmente tenemos a David Padilla, Offensive Security Engineer en Plexus Tech.
que también tiene experiencia en búsqueda de bugs, en hacking ético, ¿no? Sí, bueno, un poco esa multirama, ¿no? Que suelo decir en el área ofensiva. Nada, daros las gracias a ti, a título personal, Alberto, y también a Caesco y Unir por tenernos por aquí. Y bien, como decía, bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, estoy estudiando actualmente mi cuarto máster. Vengo del ámbito de la ciberseguridad, en concreto en la parte ofensiva, pero no siempre empecé a desarrollar mi rama profesional en esta área. Empecé en la parte de SOC, en el Blue Team. Y bueno, tras pasar por varias empresas, pues como bien dices, actualmente estoy en Plexus, que es una consultora gallega, y bueno, también lo compagino con un proyecto que lidero, que es un congreso de ciberseguridad en Jaén, que bueno, a todo aquel que no escuche, pues tengan bien ánimo a que acuda, porque bueno, lidero un equipo y soy fundador del congreso y también algo, pues bueno, de lo que me siento orgulloso. Entonces, nada, en esas dos áreas estamos actualmente. Genial, pues nada, todos los que nos escuchen desde Andalucía ya saben que tienen un sitio cercano por el que Ujú. pasarse a conocer más. Muy bien, pues vamos a entrar ahora en materia, en el tema central de esta charla, que va a ser ver un poco cuáles son los perfiles que más se está demandando en el mercado ahora mismo. Los estudiantes o futuros estudiantes de ciberseguridad pues pueden preguntarse, bueno, ¿qué buscan ahora mismo las empresas? ¿Buscan un perfil más genérico que pueda entender la ciberseguridad pues de una forma más periférica, un poco entendiendo sobre todo, o algo más especializado, eh, algo más concreto, que sea muy fuerte en una habilidad en específico, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que cada uno de vosotros vais a poder hablar sobre un perfil en concreto, qué aporta y, bueno, qué expectativas hay en el mercado laboral ahora mismo. Recordaros también que, bueno, vais a tener cada uno como un turno de palabra, pero estáis invitados a hacer comentarios sobre lo que diga el otro y a ir interactuando y aportando, pues un poco al final es una conversación también. Entonces, bueno, pues como decimos, tenemos por un lado analista de seguridad, pues tenemos la consultoría, el perfil de pentester. Hay realmente bastantes opciones. Alejandro, si quieres, empezamos también contigo. Cuéntanos un poco a este respecto, cómo ves tú, qué crees que tiene que pensar ahora mismo una persona que vaya a salir al mercado laboral en el ámbito de la ciberseguridad. Bueno, pues como comentabas, ¿no? Las opciones son múltiples. Hay decenas de puestos distintos, ¿no? La realidad es que cada vez está más especializado el sector de la ciberseguridad y casi podría equipararse al de la medicina, ¿no? Con sus distintas vertientes. Y ahí tenemos pues desde perfiles muy, muy, muy técnicos a perfiles menos técnicos. Aunque es cierto siempre que la base es la misma, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de seguridad, de vulnerabilidades, amenazas, protección, detección. Es decir, los grandes pilares, las grandes legislaciones, los grandes estándares son base para cualquier experto en ciberseguridad. Lo que es importante es luego ir especializándose poco a poco, ¿no? Ya sea analista de ciberinteligencia o de hacking, o un consultor de GRC, un arquitecto o ya un máximo responsable de ciberseguridad. El abanico es muy, muy amplio, ¿no? Y luego incluso podemos llegar a hablar de gente especializada en diferentes tecnologías, ¿no? O de distintos fabricantes de seguridad que tienen que implantar, operar, explotar esas tecnologías. Por lo tanto, pues el nivel de especialización es muy, muy profundo y yo diría que una de las cosas más bonitas que tiene esta profesión es que uno nunca termina, ¿no? De especializarse ni de aprender, es una formación continua. Entonces, bueno, si bien es cierto que hay que tener una base y un conocimiento estándar, ¿no? Y empezar a entender bien el mundo de la ciberseguridad por sus grandes pilares, luego pues, serán las decenas de años, ¿no? Las que nos vaya trayendo esa experiencia y ese conocimiento a este ámbito. Ujú. Muy bien. Tú concretamente como analista de seguridad,
¿Qué nos dirías de este rol en concreto? Y perdona, antes de continuar, recuerdo a todos los que nos estén escuchando que estáis invitados a escribir vuestras preguntas, ¿vale? Porque luego haremos rondas de preguntas y que tenéis la oportunidad de preguntar a estos profesionales. Bueno, Alberto, lo dejé hace, no sé, 15 años, ¿no? O sea, piensa que en mi último rol en Telefónica era el responsable de seguridad interna de todo el grupo Telefónica, ¿no? Y ahora llevo una operación como una dirección general, ¿no? Donde estamos contratando muchos expertos. Eh, Analistas de seguridad, pues por supuesto, ¿no? Pero yo le pondría más apellidos, ¿no? Que es un analista de seguridad. Ujú. Alguien que está monitorizando en un SOC, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, hay especialización, hay desde expertos en tecnologías de SIEM, de monitorización, expertos de ciberinteligencia. Eh, la, la habilidad es muy amplia, ¿no? Y lo que yo creo que es importante es tener una base para luego ver qué es el que te gusta más y a qué te quieres dedicar. Pero sin conocer primero cuáles son las funciones principales es muy difícil. Ajá. Em, ¿Recomiendas entonces, por supuesto, tener esa base general, pero crees que también es importante para esos alumnos o personas que estén entrando en el mercado intentar variar un poco, probar diferentes cosas antes de empezar una formación más concreta? ¿O cómo lo ves? Bueno, ahora no son mis compañeros. Yo creo que también va a depender de cada persona, ¿no? Hay gente que le gusta experimentar antes, probar en casa, leer algo, gente que lo tiene muy claro, gente que tiene más confuso. Lo que sí es cierto es que una buena base siempre va a ayudarte, ¿no? Luego a esa especialización, ¿no? Pues por ejemplo, pues, una carrera universitaria de ciberseguridad o de informática con unas materias de ciberseguridad, un máster de ciberseguridad más genérico, ¿no? Si lo tienes muy claro y, oye, a mí me gusta el hacking, ¿no? Que no nos engañemos, en esto de la ciberseguridad, os diría que al 80% de lo que le gusta es esto del hacking, ¿no? Yo siempre digo que es más fácil romper el cristal con una piedra que repararlo, ¿no? Cuando está roto, a ver quién es el guapo que pega los trocitos. Tirar la piedra y romper el cristal es lo divertido, ¿no? Y bueno, pero también hay que formarse, también hay que aprender, también hay másters, también es necesaria una especialización y nunca vamos a terminar porque los ataques que están ocurriendo hoy no son los mismos que van a ocurrir dentro de 3 años ni dentro de 5 porque las tecnologías son cambiantes. Pero ahí no sé, Nacho, David, que también habéis pasado por ahí, ¿vosotros cómo lo Sí, veis? yo te iba a comentar, Alejandro, y siendo complementario a lo que comentas, también contestando a la pregunta de Carlos Gómez, ¿no? Que nos pregunta, oye, ¿pensáis que hace falta tener carrera o haciendo cursos y formándose se podría encontrar un primer trabajo? Pues un poco en línea de lo que comenta Alejandro. Al final, esto no es un camino bajo mi punto de vista que hay que seguir sí o sí, una ruta, ¿no? Y llegar al mismo objetivo. Para llegar a un objetivo final, como decía, no hay un solo camino y hay múltiples. En ese aspecto considero que lo que, bueno, hay diferentes ramas, como bien comentaba Alejandro, pero considero que hay algo que hay que tener dentro de ti siempre en esta profesión, que es pues tener esa inquietud, esa gana de aprender, esa gana altruista, ¿no? De seguir siendo, mejorando, ¿no? Por ti mismo, ¿no? Digo esto y lo intercalo con la pregunta, ya que obviamente todo aquel que haga algún tipo de formación, como el que damos en K-School, que bueno, he estado viéndolo y muchos de los profesores que están impartiendo pues, docencia los conozco y me consta que son grandes profesionales asentados en el mercado, pues bueno, sí que es verdad que os abren puertas luego de cara a entrar al mercado laboral. Y sobre todo, como bien comentaba Carlos, para un primer trabajo, ¿no? No es lo mismo profesionales en el sector de la ciberseguridad que llevan ya 20 años trabajando, ¿no? Que esa persona estudiante que le gusta mucho, que tiene esas aptitudes, ¿no? Con P de decir, ostras, pues a mí esto me gusta, me interesa, pero no rompo esa barrera de entrada para entrar al mercado laboral. Pues lógicamente considero que una buena oportunidad para ello es formarte, ¿no? Ya sea con las formaciones de K-School, otro tipo de formaciones, el mundo de la ciberseguridad y como no también tener en cuenta que la parte autodidacta es importante. Al final, como decía al principio de la intervención, no todo es, bueno, pues seguir una misma línea. Hay gente que, bueno, pues que por distintas circunstancias, ¿no? No tienen ese tipo de formaciones, son autodidactas y al final entran en el mundo de la ciberseguridad y bueno, y también explota, ¿no?
Pero cuando hablamos de probabilidad a nivel de empleabilidad, lógicamente, cuanto más formación tengas, pues mejor, ¿no? Te abre más puertas, está claro. Aquí, como comentan mis compañeros, hay un punto muy importante que es actitud. Creo que la ciberseguridad tiene muy marcada la actitud, ser autodidacta y ya me hubiera gustado haber nacido 20 años más tarde y aprovechar todas las formaciones y la manera que ahora se aprende ciberseguridad, ¿no? O sea, hace tiempo nos teníamos que buscar mucho la vida, ¿no? Y teníamos que pivotar, ¿no? Pivotábamos buscando un poco esa formación por otros lados y ahora, pues bueno, hay muchas más facilidades, ¿no? Como decía Alejandro, bueno, yo creo que a todos, por lo menos en nuestra época, tirábamos por la parte más ofensiva, más del hacking. Pues bueno, ya sabéis, las películas de hacker de la época y demás, pues nos marcaron mucho y romper, pues siempre tiene un aliciente. También hablamos de un hacking romántico, ¿no? No es lo que ahora se ve, ¿no? Eso era otra época. Y a todo el mundo le gusta mucho esa parte ofensiva, ¿no? Pero hay que entender la ciberseguridad, que a mí el término me costó muchos años porque veníamos del término más de seguridad, seguridad lógica, ¿no? Y evolucionar esa palabra ciber, ese prefijo, ¿no? Que metíamos, cambiaba mucho un poco el paradigma de todo, ¿no? Porque dentro de esto metemos esos perfiles que pueden ser analistas que nos ayudan en toda la parte de detección, ¿no? Analistas que quieren entender esa parte ofensiva también, ¿no? Para poder, yo siempre digo que para poder defender tienes que aprender a atacar, ¿no? También, ¿no? Y cuanto mejor sepas cómo atacar, pues mejor te vas a poder defender también, ¿no? Entonces, es muy importante ir viendo todas las líneas, ir viendo ahora mismo todas las variantes que hay, ¿no? Porque hay analistas de muchos tipos. El analista de esos genéricos al final puede ser acabar en más gente de inteligencia, puede acabar en gente que se enfoque más a tema de malware, hay gente que se enfoca más en una parte más de análisis de log, más forensic y demás, pero todo es ciberseguridad, ¿no? Entonces es muy importante ir viendo formaciones que te enfoquen, ir descubriendo qué te gusta, si te gusta más esa línea más blue team, esa línea más red team, esa línea más de compliance, ¿no? Que al final en una regulación como en Europa nos impacta mucho el compliance, ¿no? Eh, es interesante y hay que ver al final qué te gusta para focalizarte, ¿no? Porque es muy amplio. Pues si os parece, podemos seguir con otra pregunta que nos llega. Nos dicen, ¿cuáles son los requisitos principales que se buscan para un trabajo entry level en ciberseguridad, como por ejemplo SOC? Y también, pues, duda acerca de hasta qué punto se tienen en cuenta certificaciones más modernas respecto a otras, pues que, bueno, que sean más, quizás se puedan ver más anticuadas. Y también es cierto que hay muchas personas que vienen de un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma o aplicaciones web. Entonces, para todas esas personas que provienen de esa rama, pues bueno, cómo pueden luego continuar hacia la ciberseguridad. Yo, si os parece, os puedo dar mi ejemplo, ya que precisamente entré a trabajar en este tipo de puestos, en SOC, en Innotech, lo que actualmente es Accenture. Y bueno, pues contestando a la pregunta de Juan, que creo que lo ha hecho, le puedo dar mi propia experiencia personal. Y es que yo, o sea, obtuve este puesto de trabajo sin tener ningún tipo de certificación, ni máster, ni absolutamente nada, ni experiencia, ni nada. Simplemente porque acudí a un congreso de ciberseguridad y era algo que me llamaba la atención. Y es lo que estaban hablando antes Nacho y Alejandro, ¿no? Tener esa inquietud y esas ganas por aprender, ¿no? Que se vea que quieres desarrollarte en este mundo. Sí que es cierto, y por decirlo todo, que tiene ahí mi grado universitario. Pero bueno, esto se puede extrapolar a cualquier tipo de formación también a nivel de, pues bueno, grado superior como desarrollo de aplicaciones web, como habéis comentado, etcétera, ¿no? Pero solo tenía eso, no tenía ningún tipo de certificación ni nada.
acudí allí de manera altruista porque era algo que me gustaba y a raíz de ahí empezó mi andadura profesional en este puesto de SOC, ¿no? Entonces yo creo que por ahí en ciertos rasgos te puedo llegar a contestar. Luego el tema de las certificaciones, pues insisto, yo cuando empecé a trabajar no estaba el famoso JPT ni nada, y era más CH y OSCP, que son las más famosas, ni las actuales, obviamente, de HatDevOps, el CPTS ni ninguna de estas, ¿no? Entonces, pues ya digo que para mí no fue una barrera de entrada el hecho de no tener ninguna certificación, pero sí que es cierto que actualmente, y lo veo día a día, sobre todo en clientes de organismos públicos, pues en sus pliegos ponen certificaciones que están ya asentadas, ¿no? Hablamos del CH, el OSCP, etcétera. Otra cosa es la opinión que yo tenga a título personal con respecto a certificaciones como el CH, ¿no? Que se está orientado a la parte de seguridad ofensiva, aun siendo consciente que el CH tiene un apartado práctico, pero bueno, cuando nos referimos a esta certificación, generalmente se nos viene a la cabeza el teórico, ¿no? Y bueno, pues si tuviese que dar un consejo como ese entry level, pues diría que fuese ya por la EJPT, que es un examen 100% práctico. Insisto, desde el punto de vista ofensivo, más que por el CH, que es un examen 100% teórico y tampoco aporta mucho, ¿no? No sé si te contesto en líneas generales. Aquí por aportar yo un poco también, sin hablar ya específicamente de certificaciones, veo muy interesante eso, formaciones más sin certificaciones, porque es verdad que esa parte de certificaciones, como decía David, es más cuando hablamos, nos vamos a pliegos, ¿no? De empresas que específicamente están pidiendo estos perfiles, pero creo que es muy interesante cuando entras con gente que valora las formaciones técnicas y demás, los bootcamp y formaciones más ad hoc, ¿no? Que sale gente preparada y puede acabar demostrando, bueno, pues demostrando lo que sabe y que encima los profesores que están en esas formaciones son gente del sector, ¿no? Que apoya, ¿no? Y los orienta, ¿no? A la parte profesional. Así que creo que es importante eso, una formación con gente del sector y bueno, esa parte de certificaciones siempre va a estar porque bueno, se requiere para otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo me voy a lo radical. Creo que poco a poco cada vez va a haber más competencia, ¿no? En un entry level, oye, mejor alguien universitario que no, obviamente. Mejor alguien con un máster que no, también. Quiero decir, en igualdad de condiciones, ¿no? Nos vamos, oye, si tiene título universitario, mejor. Si tiene máster, mejor. Que todo suma. Que luego puede que haya otros factores que compensen, ¿no? Estos. Pero en igualdad de condiciones y el mismo nivel técnico, pues no va a ir alguien titulado, seguramente. Sí es cierto que al final hay cosas que ponderan raro, ¿no? Como, oye, si alguien demuestra muchas ganas y la diferencia que hay que decir, ¿no? O sea, hoy en día que todo es código, si la persona tiene un GitHub y 700 parches a herramientas de seguridad, a no sé qué, sus propios proyectos, sus propias investigaciones, aunque sea entry level, ¿vale? O sea, yo he sido profesor también de máster muchos años y he visto auténticos alumnos que en su proyecto de fin de máster, en su proyecto de fin de carrera, hacen auténticas virguerías, ¿no? Entonces, pues todo suma, al final todo suma y todo ayuda. Entonces, no hay que escatimar en meterse cosas en el currículum. Y siempre pensando en dos vías. Una, lo voy a poner en mi currículum como una línea más y lo quiero poner y por lo tanto me busco algo que poner, curso de, máster de, no sé qué. O lo más interesante es que necesito aprenderlo y voy a formarme por aprender. Y cualquier formación reglada, estructurada y bien organizada va a ser mejor que buscárselo uno mismo, ¿no? Que le va a costar 10 veces el tiempo. Y yo he hecho mucho autoaprendizaje, ¿no? Especialmente cuando estás en tecnologías emergentes, que realmente ni siquiera hay white papers ni hay nada, ¿no? Entonces, todo lo que sean los atajos de formación reglada van a ayudar en el entry level. Cuanto más nivel de especialización tienes, más difícil es, ¿no? Y yo siempre pongo los ejemplos de que después de llevar 20 años, el que hace, no sé, implantación de un firewall o de un SIEM, sabe más que el que lo ha. Ujú. De acuerdo. Em, Respondiendo a otra pregunta, pues, bueno, Alejandro se me ha quedado a mí congelado, no sé si a vosotros también. Ah, Ahora no. ha vuelto.
Para las personas que están a punto de finalizar una formación, ¿qué recomendáis a la hora de pues, esta fase tan importante y también temida a la hora de buscar unas buenas prácticas, de buscar una buena empresa, de llamar la atención? Bueno, Alejandro ya lo ha comentado un poco, proyectos en GitHub, proyectos pues bueno, que uno lleva por su cuenta, ¿no? ¿Cómo afrontar sobre todo esta etapa de las prácticas? Que no sé un poco, bueno, no deciros dónde buscar. Hay muchas webs, muchos portales en los que buscar, pero unas pautas para los que están a punto de empezar unas prácticas. Bueno, yo en mi experiencia profesional lo hice en la misma empresa en la que empecé a trabajar. O sea que en ese sentido creo que poco voy a poder aportar porque lo compaginé, ¿no? Ujú. Pero bueno, teniendo en cuenta las formaciones que actualmente ofrece Kai School y ya no solo a nivel de entidades, sino también de profesores, yo el consejo que le diría a todo aquel que no escuche es que tiren de los grandes profesionales que son sus profesores en este tipo de formaciones. Por poner el caso de, por ejemplo, Daniel Echeverry, que lleva más de 20 años en el sector y es un experto a nivel de pentesting. Y él, pues, estoy seguro que personal que lleva ya dentro del mercado bastantes años, ya no solo a nivel de entidades, que lógicamente hay muchas empresas y todos sabemos aquí la repercusión que tienen en España, pues da caché a ese currículum, ¿no? Pero si no, pero soy partidario también de hablar con gente del día a día que está en este sector y que mejor que nadie te puede aconsejar, ya digo, como son pues bueno, pues los docentes que están en Kai School, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues también acomodarte un poco a la hora de realizar las prácticas según qué área te gustaría formarte. Yo en este aspecto lo hice en el área de Blue Team y lo compagino un poco con lo que comentaba Nacho. Al final, es importante, sobre todo si el día de mañana tienes claro que te gustaría desarrollar tu rama profesional en el aspecto ofensivo, tener ese cierto background desde el punto de vista defensivo y ver cómo las organizaciones pues se defienden de todos estos ataques, ¿no? Recordemos que al final España es el sexto país más ciberatacado del mundo, o sea que en ese aspecto tiene trabajo la gente que se dedica al área del Blue Team y me consta de ello porque cuando estuve allí era un no parar a nivel de reglas, suricatas, tema de 100, etcétera. Entonces, insisto, yo creo que es bastante importante esos dos conceptos. Uno, que hables con gente que lleva ya varios años en el sector y luego que, bueno, pues que tengas claro dentro de toda el paraguas, ¿no? Que es la ciberseguridad, cuál es la rama que te gustaría, bueno, pues ejercer tus prácticas para desarrollar o empezar a desarrollar esa etapa profesional, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que comentar, Nacho o Alejandro? No, bueno, hay un punto ahí que he visto, aprovechando las preguntas, ¿no? Sobre la localización. Había uno de los participantes preguntando porque vive en Extremadura, ¿no? Y ahí, bueno, pues dar un poco de contexto, ¿no? Porque la ciberseguridad, primero, es un trabajo que se puede hacer remotamente. Hay compañías que ofrecen completo teletrabajo, ¿no? A lo mejor en un entry level es más complejo porque, bueno, hay que aprender, estar rodeado de gente e ir con ellos a desayunar ayuda, ¿no? Pero es cierto que hay trabajo remoto tanto dentro de España como para fuera de España, ¿no? Hay gente que también, pues casi diría desgraciadamente, decide abandonar la tierra patria y teletrabajar desde aquí, pues para otro país, ¿no? Un Reino Unido, Alemania, que los salarios son también de otra magnitud, gente sobre todo pues, con mucho nivel de inglés o con expertise, visado para poder trabajar fuera, etcétera, que también ayuda. Eh, y por último, bueno, pues deslocalizarse, ¿no? No tiene que dar miedo, lo dice un expatriado a 7.000 kilómetros de Zamora, que es de donde soy yo, ¿no? O sea, y estoy viviendo en Brasil, ahora en verano y en manga corta. Entonces, bueno, pues tampoco hay que tener miedo a perder la frontera y desplazarse a una gran ciudad, un Valencia, Sevilla, Barcelona, no sé, Galicia, ¿no? Que decía David de Plexus. Quiero decir, a lo mejor en grandes ciudades hay más opciones también. Bueno, quería darle ahí esa pincelada. Alejandro, ya de paso que has mencionado el tema del trabajo remoto, esto es un tema porque yo creo que, bueno, pues seguramente hay
muchos alumnos que tienen como objetivo el teletrabajo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuánta prisa crees que hay que tener para buscar un puesto de teletrabajo? Es decir, una persona que empieza en el mercado, eh, ¿hasta qué punto? Porque me imagino que un trabajo presencial, pues bueno, también te puede aportar cosas, sobre todo al inicio. No lo sé, ¿cómo lo ves? Bueno, siempre va a ser más fácil encontrar algo que sea presencial, ¿no? Porque además todo el mundo apuesta por el teletrabajo y lo presencial queda, vamos a decir, más libre, ¿no? Entonces, yo creo que la prisa depende de tu necesidad de ingreso. Si estás cómodo y no tienes necesidad de ingreso, pues tienes menos prisa. Si tienes que pagar hipoteca o quieres independizarte o, no sé, los niños llevarlos a no sé dónde o a la novia de vacaciones, pues seguramente. Quiero decir que aquí la situación personal de cada uno va a marcar estas circunstancias, ¿no? Efectivamente, algo full remote, trabajando para otro país, de Airbnb en Airbnb como nómada digital que llaman, pues es el sueño de cualquier joven. A mí me he pillado viejo, ¿no? Pero no me hubiera importado ir viajando el mundo mientras, pues no sé, como decía Nacho, hacíamos hacking ético ahí en los 90 con música techno, pero ahora ya estamos en otro momento. Ujú. Sí, la verdad que la parte, yo creo que el momento, ¿no? Este del el teletrabajo, de poder, si tienes muy buen nivel de idiomas, trabajar para empresas fuera de España y ser un nómada, os podéis ir todos a Melilla a vivir, que la retención es mucho menor que en la península. Y la playita está muy bien, o sea, creo que es muy interesante y creo que eso encaja mucho con cualquier nivel de perfil. Es verdad que los perfiles de los, digamos, el nivel de entrada, el inicio, el analista, yo creo que es recomendable relacionarse y ver un entorno laboral, ¿no? Que a lo mejor el perfil del pentester es un poco más distinto, ¿no? Pero el de analista que entienda las plataformas en la compañía que usan de detección, los protocolos, cómo es una empresa también por dentro, porque aquí tenemos un poco también la barrera de que el teletrabajo en los clientes finales es menor y el teletrabajo en los proveedores de servicios es mayor, ¿no? Tenemos ahí un poco esa balanza, ¿no? Pero creo que es muy interesante para evolucionar como persona también y como profesional, trabajar cercano a compañeros y ver cómo otros gestionan también los problemas, ¿no? Porque al final esto va de detectar, de proteger, de riesgo, de amenazas y de problemas. Y solucionar problemas. De eso va un poco la ciber. Nacho, ¿por qué no nos cuentas un poco más a fondo acerca de tu rol? Ahora mismo estás en una empresa de consultoría de ciberseguridad. Para aquellos que estén valorando más el perfil de consultor, ¿cuáles crees que serían las habilidades clave Vale. Aquí te voy a para- corregir un poco, ¿vale? Ah, sí, sí, por Eh, supuesto. Mi empresa es un cliente final, no estoy de Ah, bueno, consultor. Yo soy el, ok. digamos, el responsable de ciberseguridad, soy el CISO, ¿vale? Ujú. Mi empresa es al final, da servicios de cloud, o sea, todo cliente de cloud de pymes o de telecomunicaciones para empresas, pues damos esos servicios, ¿no? Entonces yo me encargo de proteger, ¿no? Entonces, ¿de qué me encargo? Pues el cliente que contrata un cloud, pues que esté seguro en mis hipervisores, que no pueda haber, que un cliente no se vea con otro y no pueda escalar a controlar y acceder a otros clientes, que si tengo una denegación de servicio en mis redes, pues no impacte a otros clientes y protegerme yo de esos ataques. Entonces, bueno, digamos que tengo, pues, bueno, la cadena de todo, ¿vale? De todo tipo de ataques y al final mi equipo es un equipo bastante amplio que tengo en distintos países, desde España, Portugal y Colombia, y que nos encargamos de eso, de una parte Blue Team, una parte de análisis de vulnerabilidades para proteger y una parte muy importante, como os comentaba antes, de compliance, porque el compliance de Telco y el compliance que nos están metiendo por NIS2 y DORA por cadena de terceros también que me impacta, es muy importante el GRC, ¿no? Ese compliance y ese perfil de GRC. Entonces aquí yo tengo de todo, o sea, yo necesito de todo, ¿no? Analistas para ese SOC que me ayude a ver amenazas, analistas más ya
en un nivel más de threat hunting y búsqueda de amenazas, gente que sepa tema de análisis de vulnerabilidades, escalada también de incidentes, incident response y expertos en compliance, ¿no? Que eso es una parte menos técnica, pero que al final todos tenemos que entender un poco de qué va las ISOs y de qué va el esquema nacional de seguridad en nuestro país, en España, y esos requerimientos, ¿no? Entonces, digamos que tengo de todo un poco. Genial, muy bien. Aprovecho para recordar que los que estén más interesados en ese perfil de consultor de ciberseguridad, pues en Cascool, por ejemplo, encuentran el programa profesional en ciberseguridad, que es una titulación conjunta entre Cascool y UNIR. Igual que, por ejemplo, para el perfil de analista de seguridad, pues tienen en Cascool el máster en ciberinteligencia, ¿no? Y David, ahondar un poco también en tu perfil, para los que quieran ir más hacia el pentesting o el hacking ético, también el bug bounty, bueno, un poco, ¿cuál crees que son las habilidades clave, las principales skills en la que deberían trabajar los candidatos? Bueno, yo creo que la rama en la que me desenvuelvo es totalmente técnica, no tiene nada que ver con, como comentaba Nacho, con la parte de compliance. Entonces, en este aspecto sí que es cierto que tienes que tener un background al menos notorio desde el punto de vista técnico, ¿no? Y es por eso por lo que entrar a este tipo de posiciones generalmente las empresas pues piden ciertos requisitos, ¿no? Cierta experiencia profesional, como fue mi propio caso, ¿no? Como bien comenta, yo estoy en la parte ofensiva, me dedico el día a día a hacer cualquier tipo de auditoría, ya sea auditoría Wi-Fi, web, infraestructura, etcétera. Luego también me gusta mucho el área del bug bounty y aquí, bueno, pues hay algún tipo de, pues, digámoslo así, de, no sé cómo explicarlo, de debate en torno a la situación que ocurre en España en relación a reportar según qué vulnerabilidad encuentra y según qué organismo de manera altruista, porque muchas veces rozan la legalidad, en fin, y un poco también romper ese paradigma de que al final debemos todos ser conscientes y también las empresas primero de que si nos reportan una vulnerabilidad a un investigador de seguridad, siempre el coste que supone poder, bueno, pues darle esa recompensa al bug hunter o incluso darle las gracias siempre va a ser menor que afrontar un ciberincidente a posteriori, ¿no? En ese aspecto, pues considero que España debería dar un paso hacia adelante en materia de concienciación con respecto al reporte de este tipo de vulnerabilidades. Cosa que no ocurre, por ejemplo, y me duele decirlo, en nuestros vecinos, por ejemplo, de Holanda, que no contentos con ello, incluso te dan recompensas si les envías reportes de vulnerabilidades a algunos de sus activos en, bueno, pues todo el tema de activos del gobierno, ¿no? Entonces, en ese aspecto también es un área que me gusta. Considero que ni mucho menos soy de una persona muy relevante en el área del Bounty para, bueno, pues para tomar una decisión encauzada con respecto a esto. Sí que es verdad que me gusta y lo hago a modo de hobby. Y, insisto, va orientado también a mi actual posición profesional, ¿no? A todo aquel que nos guste y si le gusta un poco el área de Bobonti, pues animo a todos a que, pues que sigan profesionales relevantes como bueno, Archisec, que lo conocerán en redes sociales, o el propio Miguel Segovia también, que son gente que tenemos aquí en España muy relevante en el área de Bobonti y que también da un plus a tu currículum de cara luego a afrontar ciertas posiciones de hacking ético, ¿no? Como en empresas, ¿no? Porque al final no es lo mismo lo que hablamos antes, ¿no? De decía Alejandro, oye, pues también es bueno tener tus propios proyectos, tu página en GitHub, etcétera, ¿no? Pues si tú quieres afrontar una posición en hacking ético y por distintas circunstancias no tienes certificaciones, pongamos un ejemplo de un estudiante de Kai School que acaba de terminar su formación, ¿no? Le gusta el mundo del hacking ético, pero por distintas circunstancias le está costando, ¿no? Dar ese paso hacia adelante para que las empresas acepten, ¿no? Esa vacante para postular. Pues considero que el área del Blog Bounty es una buena entrada para obtener este puesto de trabajo, porque, bueno, me lo invento, ¿no? Y pongo el ejemplo, no es lo mismo ir sin nada, como decía Alejandro, cuanto más cosas tiene en el currículum mejor que tener vulnerabilidades a entidades como la NASA, la UNESCO, pues Nestlé, en fin, un montón de empresas que ya no solo reciben esa vulnerabilidad de investigadores de seguridad, sino que luego te dan recompensas. Y obviamente eso a nivel de background profesional es un plus, ¿no? Entonces, pues diría que también tener esa proactividad es lógicamente importante en esta rama de la ciberseguridad. Y aprovecho aquí para recordar las titulaciones conjuntas de K-School con UNIR, por ejemplo, el máster en hacking ético y el programa profesional en ciberseguridad, ¿no?
Y David, me parece interesante lo que dices del tema del bug bounty, porque efectivamente, bueno, parece que incluso uno se puede meter un poco en problemas, ¿no? Según donde quiera meter la Me cabeza. consta, y hasta aquí puedo leer. Entonces, bueno, te iba a preguntar, ¿crees entonces que a lo mejor una persona interesada en eso debería mirar un poco oportunidades para hacer back bounty en otros países más que en España? Y también lo enlazo con una pregunta que nos llega. Nos dicen, ¿crees que las empresas españolas solo buscan cumplir requisitos de seguridad o compliance antes que realmente estar seguras con programas de back bounty? Pues agradezco mucho la pregunta y obviamente no hay una respuesta concisa para ello. Insisto, bajo mi opinión, ¿no? Hay distintos ejemplos y aquí hablo ya de mi experiencia profesional. Yo he visto empresas que están en el esquema nacional de seguridad, bueno, pues certificadas categoría media o categoría alta, y si os dijeran las vulnerabilidades que realmente luego tienen por detrás, pues os sorprenderíais, ¿no? Y otras, pues bueno, que al revés, que sí que es cierto que están certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad y están bastante fortificadas. En ese aspecto considero que un poco depende más en el país en el que vivimos. Creo que todavía nos quedan pasos por dar a nivel de concienciación en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Con respecto al programa de Bob Bounty, pues cualquiera es libre de tener una cuenta, se puede hacer, vamos, se hace de manera remota en muchas plataformas y en ese aspecto no hay un problema, no es una barrera de entrada, no es una traba el tema de la presencialidad, ya que se puede hacer desde casa. E insisto, al final pues también te da un plus para obtener vacantes en puestos de hacking ético, ¿no? Porque queramos o no, muchas de las auditorías, y esto también lo hablo de mi día a día, los clientes que tenemos, muchas son auditorías web, ¿no? Entonces el tema del bug bounty, pues sí que es verdad que te da ese cierto expertise a nivel web que quizá en otro tipo de áreas, tirando un escáner de vulnerabilidades, pues hay cosas que das por alto y no ves, ¿no? Entonces, bueno, yo es que soy muy partidario del aspecto del bug bounty, porque yo creo que es un win-to-win. El investigador se nutre de esa recompensa por enviar la vulnerabilidad y las organizaciones a la misma vez se nutren de poder paliar esa superficie potencial de ciberataque que podría desempeñar por un tercero, ¿no? Entonces, ya te digo, yo es que aquí soy un poco, mi opinión está un poco sesgada porque soy muy partidario del ámbito del bug bounty. Y yo me he encontrado de todo. Entidades que le reportas de manera altruista vulnerabilidades y te juegas según qué cosa, y otras que ni mucho menos, oye, que te dan las gracias, te dan pues tu reconocimiento, te dan una carta de agradecimiento a tu nombre, que eso también, pues eso te da relevancia de cara luego a entrevistas de trabajo, etcétera, ¿no? Y que la gente no sepa ni mucho menos que todas son así, pero es verdad que considero que con respecto a otros vecinos de la Unión Europea nos quedan pasos todavía por dar. Muy bien. Volviendo ya a preguntas un poco ya para los tres. Bueno, si alguien tiene algo que comentar sobre este aspecto del bug bounty, Nacho y Alejandro, pues lo podéis hacer Sí, yo Pues iba... yo voy a... Dale Bueno, tú, dale Nacho. Alejandro, dale Alejandro. No, yo discrepo un poco, ¿no? Porque en España también hay programas de bug bounty. Yo he lanzado dos, uno en ING y otro en Telefónica. Quiero decir, hay programas en España. No se puede buscar vulnerabilidades en sitios que permiten. Si te tiran de las orejas por hacerlo, es normal. Si te llevan a un juicio por hacerlo, es normal y es legítimo. Entonces, lo que hay que hacer es no buscar vulnerabilidades. Lo que hay que hacer es buscarlas en los sitios que te permiten buscarlas. Y en España hay programas también de bug bounty, ¿no? Y ahí en plataformas tipo HackerOne, Bookcrowd, etcétera, se pueden ver. Cuando lancé el de ING, que creo que todavía está el vídeo por ahí en YouTube, ¿no? De la plataforma online de ING, pues yo creo que era el año 2016, ¿vale? O sea, ha llovido un poquito. Yo creo que, vamos, esto de Ubuntu era todavía sueño. Y hay otro punto, y esto de, oye, Ubuntu o compliance, no es un no, es sí. Es decir, no es una cosa o la otra, son las dos. No Exacto. tiene nada que ver, ¿no? Es como, oye, ¿qué prefieres, nadar o montar en coche? No, o sea, son cosas distintas. Una empresa para hacer ciberseguridad tiene que hacerlo todo, ¿no? Por un lado, hay una parte más orientada al cumplimiento, a la normativa y a entender cuáles son sus riesgos.
y otra a ver cuáles de ellos se pueden explotar, desde qué manera, con qué vectores. Un bug bounty nunca va generalmente a encontrar vulnerabilidades, por ejemplo, de un trabajador, de un insider que pueda cometer un fraude legítimo, de una transacción ilegítima de un usuario. Quiero decir que los escenarios de riesgo son distintos, entonces son complementarios, no excluyentes. ¿Por qué se certifican las empresas? Pues porque es obligatorio, ¿no? Empresas y no se certifican las empresas, se certifican los servicios de las empresas, ¿no? Aprovechando. ¿De por qué lo hacen? Pues porque es obligatorio, lo exige la ley, y hay veces que eso no es tan como debiera, puede ser, pero para eso existen, ¿no?, otros programas para complementar. Termino ahí y ya te dejo, Nacho, solo para responder la pregunta, porque me ha enamorado también, ¿no?, con todas las personas que vienen ahí del instituto, alguien que estaba haciendo administración de sistemas en el mundo 365, ¿no?, y preguntaba, ¿y quiere hacer hacking? Pues a mí me parece estupendo, porque la mitad de la gente que hace hacking hoy en día no sabe cómo funciona un directorio activo. Y es para, o sea, recolarte los sesos. Entonces, está muy bien conocer perfectamente cómo administrar sistemas para luego romperlos, ¿no? De hecho, si nos vamos a 1990 y tanto, no había certificaciones, no había cursos, no había máster, y todo el mundo venía o de la administración de sistemas, o de la administración de redes, o del mundo del desarrollo, ¿no? Ay, se ha quedado. Se la corta un pelín, sí. A ver, A ver, Alejandro, vuelve. ¿te tenemos o no? Sí, si no yo completo. Sí, pues mira, ya tienes paso Bueno, a la palabra mientras tanto. aquí un poco por continuar el chascarrillo de Alejandro. Yo cuando comencé en el mundo de hacking con él en SIA, hace muchos años, yo tuve que especializarme después en temas de intrusión en sistemas Windows, ¿no? Porque al final los sistemas operativos corporativos iban más a Windows que a lo mejor lo que nosotros nos movíamos, que eran sobre todo sistemas Linux y Unix, ¿no? Entonces, bueno, creo que va un poco alineado con lo que decía Alejandro de controlar un poco la administración, el tema de sysadmin en sistemas Microsoft, Office 365 y demás, ¿no? Es muy interesante porque normalmente los sistemas empresariales están basados, por lo menos las estaciones de trabajo y la nube ofimática en Microsoft, ¿no? Y el otro punto, ya por continuar también, hasta que vuelve Alejandro, a ver, las empresas al final tenemos un tema de presión de leyes, por eso el compliance, y un tema también muy importante que, bueno, que es presupuestario, ¿no? A mí me encantan los temas de bug bounty, o sea, me encantan, he estado metido hace muchos años también, y, pero es verdad que cuando estás enfocando dentro de tu estrategia, a lo mejor estás más enfocado en crear tu centro de operaciones de seguridad y en otros puntos, pues bueno, a veces no puedes cubrir todo con el budget que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía Alejandro, que te saquen una vulnerabilidad en un punto que no deberían estar tocando, pues a veces, bueno, pues no te hace mucha gracia, ¿no? Porque ya... Un tema candente, un tema delicado. Ha habido también un poco de debate con el bug bounty. Bueno, y que todos lo entendemos y todos venimos de esa parte, pero es importante después entender la otra y, por supuesto, hay que hacer todo el compliance, cumplir las leyes, hacer análisis de vulnerabilidades y proteger lo máximo posible. O sea que, y si podemos, Bug Bounty también, ¿no? Estar en la plataforma de Bug Bounty, que es para completar los pentesting que normalmente hacemos, ¿no? O sea, esto ya es dar un punto más, una vuelta de rosca, ¿no? Genial, chicos. Pues bueno, ya nos acercamos al final, entonces bueno, vamos a otro tema que desde luego importa mucho a los estudiantes, que es, bueno, expectativa salarial. Un poco concretamente con cada perfil, bueno, qué es lo que deberían, algo que sirva también a los estudiantes para orientarse. Es complicado porque luego también las entrevistas, pues muchas veces se les pregunta a ellos directamente, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? Pues bueno, ¿cómo lo veis? Alejandro, si quieres empezar, que creo que ya te tenemos de vuelta, ¿no? Sí, mil millones de disculpas. Es que es muy exótico el país, pero sus comunicaciones también, ¿vale? Entonces, pediros perdón. Seguro que Nada, empiezo a Nacho hablar y te ha me- cubierto de me- me- manera genial. pues Cubierto, bueno, a lo cubierto. mejor He vuelve a contado, tocar.
Te he contado un chascarrillo de la época. Muy bien. Expectativas salariales, pues yo diría que entry level 20.000 más o menos y a partir de ahí hasta 250 depende, ¿no? Lo bien que te vaya por los años. Sky's the limit. Pero sí, sky's the limit, ¿no? Si montas tu startup, ¿no? Quiero decir, así aquí al final, pero realmente alguien que tiene menos de 5 años o 1 o 3 años de experiencia, 20, 25, 28 suele ser lo normal. Sobre todo al principio, muy al principio, ¿no? Cuando todavía pues, está ahí con, por lo menos las contrataciones que hemos estado haciendo, podría decir en reales, pero en euros, ahí en España, así, ¿no? Luego, a partir de, no sé, 3 o 5 años que ya, pues en middle, vamos a decir, de ahí a, pues no sé, de 30 a 60 por ahí, a partir de 60 yo creo que empezaría gente con gestión, con personas debajo, con una responsabilidad más alta, ¿no? De 60 a 85, 90. A partir de 90 para arriba, directores, ¿no? Donde ya van a la cárcel si hacen algo mal, te digo yo. La responsabilidad es otra. Y Bueno, de ahí, pues yo qué sé, lo bien que te vaya, ¿no? Pero yo creo que ahí hay también, ¿no? Hay un poco, ¿no? Los perfiles que hablábamos antes, Alejandro y David, de específicos, ¿no? Threat hunters, arquitectos de tecnología específica, ¿no? Que ahí ya, bueno, a veces pueden pedir lo que quieran, ¿no? O sea, que también poca experiencia, focalizados, muy focalizados y pidiendo, pues bueno, como falta gente en el sector, que es lo que siempre decimos en España, sí. pues O sea, hay tecnologías que las buscas en LinkedIn y te encuentras que hay 4 personas en España, ¿no? Porque la tecnología tiene en el mercado 1 año o 2. Esa exacto. gente te puede pedir, aunque no sé, son los que saben, pero llevan 1 año, te pueden pedir 50, 60, 70.000 euros porque son los que saben de una tecnología muy concreta, ¿no? Y aplicarla y demás. Un poco yo creo que eso todos los años además va rotando las tecnologías, ¿no? Entonces, la gente que empieza y orienta bien, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la identidad, pues nunca hay gente, ¿no? En el mundo de determinadas tecnologías, ahora es SE, tecnologías por ahí de fabricantes específicos, que los fabricantes tienen 3, 5 años de historia, pues el mayor experto de España cobra una pasta, aunque sepa solo 3 años. ¿Por qué? Porque no hay más. O sea, es que en el fondo es la problemática. Así lo Muy veo bien. yo, por lo menos. No Pues sé, ahí David, si como yo Nacho. mismo y complementándolo con lo que decía Alejandro, empecé a trabajar por 18.000, o sea que al menos que la gente que me escuche sepa más o menos hace unos años por cuánto se empezaba a nivel de salario, que soy consciente de que al final es un poco un tema tabú. Pero bueno, por romper un poco esas dudas que mucha gente me consta que suele tener, sobre todo al principio, yo era uno de ellos hace unos años y os lo digo, vamos, que al final yo empecé a trabajar por eso, 18, entre 18 y 20, o sea que en ese aspecto totalmente de acuerdo, ¿no? Y luego, pues también soy consciente de lo que decía Alejandro, ¿no? Que a nivel también de tecnología, incluso de puestos. Por poner un ejemplo, todo el tema de profesionales a nivel de ingeniería inversa, por ejemplo, que es algo muy complejo y que no hay muchos profesionales en el sector, me consta de ellos que conozco gente así que ganan bastante bien, pero por lo que decíamos, ¿no? Al final no hay muchos profesionales en España que se dediquen a la ingeniería inversa y encima es un área de la ciberseguridad bastante compleja, ¿no? Si juntas esos dos paradigmas, pues obviamente los salarios son más altos, ¿no? En ese aspecto también deciros que no os preocupéis tampoco excesivamente por el tema del salario. Y yo al menos el pensamiento que tenía cuando entré no era ni de si querían un puesto de teletrabajo o presencial. Yo simplemente era, bueno, pues empezar a trabajar algo que a mí me encantaba, que es el mundo de la ciberseguridad y me daba igual, entre comillas, si era un puesto de teletrabajo presencial o si iba a ganar mucho o poco. Al final yo lo que quería era tener experiencia, empezar a trabajar lo que me gustaba y al final el tiempo pone todo en su lugar y esa, bueno, pues ese salario más alto viene y acorde con la experiencia viene luego, ¿no? Pero yo me preocuparía inicialmente por tener experiencia. Y que el salario obviamente es algo importante, pero que tampoco os cequéis en eso porque al principio y sin experiencia tampoco
tampoco se le puede pedir pera al olmo, como se suele decir. Muy bien. Estamos a punto de terminar, pero me daría mucha pena dejar esta pregunta sin contestar. Eso sí, alguno de vosotros y de forma breve para terminar, ¿cómo valoráis la rotación que hay, que para algunos es pues demasiado nivel de rotación en las empresas? ¿Creéis que se va a seguir dando? ¿Creéis que puede aumentar, disminuir próximamente? No tenéis a lo mejor. La rotación en los operadores o en analista nivel uno es lógico. O sea, al final cogen experiencia y vienen otros 2.000, 3.000 euros más y cambian, ¿no? Es lo que decíamos también, hay un rango, ¿no? Desde 18.000 a 21, 22, 23 incluso, es el rango, ¿no? Pues al final en un lado en el otro, pues llevas 3 meses y ya viene alguien que te ofrece un poquito más y vas a seguir haciendo lo mismo, pues esa es la rotación de los SOC, ¿no? Es un clásico, ¿no? Ya en perfiles de hacking suele ser más estático, más de año, 2 años, ¿no? Y va un poco asociado a los proyectos que sean interesantes y a los clientes, ¿no? Que eso es la parte proveedora, ¿no? O sea, Ujú. Bueno, Yo, dejamos. yo, yo y Alberto solo y matizo ahí un Sí. poquito más, ¿no? Porque me gusta mucho una frase que me dijo a mí también un jefe mío cuando tenía yo coleta, y es que este negocio consiste en criar pollitos para que se vayan gallinas, ¿no? O sea, te pasas el día formando y cuando el pollito ya empieza a ser gallina, emprende el vuelo. Mi opinión es que 6 meses es poco para rotar, ¿vale? Alguien que vea tu currículum y que rotas a los 6 meses puede llegar a pensar que tienes poco compromiso con tu empresa, ¿no? Que a mí se me ha, puestos anteriores Ujú. se me ha ido mucha gente, me ha rotado muchas personas, ¿no? Y siempre te rompen un poquito el corazón y es normal, pero yo creo que hay una fidelización determinada, ¿no? De un año mínimo, estar en una empresa es normal, si no, el que contrata puede pensar, uy, 6 meses solo, si te contrato me vas a durar 6 meses también, la primera oferta que te hagan te vas a ir, me voy a gastar en ti dinero en formación y te vas a ir a los 6 meses. Yo creo que ahí hay que manejar un poco bien este asunto, ¿no? Más curricular y de proyección de carrera, pues para dar una imagen de seriedad, ¿no? Y no de que al mayor postor, chao, te piras, ¿no? De acuerdo. Invito de nuevo a todos los que nos estén viendo a que le echen un vistazo a la oferta de formación de K-School. Tienen un máster en ciberinteligencia, un programa profesional en ciberseguridad y otras formaciones relacionadas. Y ya para terminar, pues os lanzo una pregunta, pues bueno, este tipo de preguntas para contestar pues en una frase y poco, ¿no? Para dejar ya la conclusión y sobre todo un aliento de optimismo en todos los que quieran encaminarse o ya estén en ello. ¿Por qué formarse en ciberseguridad es una oportunidad actualmente y en España? A cada uno de vosotros os la lanzo. Bueno, yo creo que una oportunidad que se suele responder casi por sí misma y más teniendo en cuenta actualmente lo que vemos el auge de la IA, ¿no? Soy consciente de que al final el tema de la tecnología es algo que va cambiando y si hablamos de la ciberseguridad, pues algo que es tan puntero que aún más si cabe, ¿no? Por lo tanto, el tema de la oferta y demanda es algo que siempre va a estar pues, de manera exponencial y más en España. Insisto, si lo compaginamos incluso con el auge de la inteligencia artificial, ¿no? En ese aspecto yo creo que una oportunidad para desarrollar tu carrera a caballo ganador porque la empleabilidad es bastante alta, la tasa de paro en esta profesión es cercana al 0%, o sea que en ese aspecto yo creo que tampoco hace falta muchas frases más, es decir, que yo creo que una apuesta segura. Muy bien. Nacho. pues nada, hace falta gente, hace falta más perfiles en ciber y bueno, hay necesidad, ¿no? Hay necesidad en el mercado y creo que a nivel tecnológico, de gente que le guste la tecnología, la ciberseguridad es muy, muy amplia y siempre vas a tener un camino donde encajes, ¿no? Y está por encima de los salarios también, ¿no? De otros sectores, ¿no? Entonces creo que nada más por eso ya es muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias a los tres y muchas gracias a K-School y Unir. Os recomiendo de nuevo chequear esas formaciones que, por cierto son conjuntas, títulos conjuntos que no he dicho antes entre K-School y Unir. Así que, bueno, por mi parte también nada más. Creo que con esto, si no se me olvida nada, sería todo.
Y muchas gracias a los ponentes y esperamos todos que haya sido de interés a todos los que nos estén viendo y que nos vean en el futuro, seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, chao. Luego, Gracias.